Aló, hola. Sí se escucha, doctor. Está en grande, en chiquita está. En grande, está en grande, doctor. Sí se ve todo completo. Ya, déjame, el mío está en chiquita, está, no sé cómo agrandarlo. Ya puedo leer. Ya, entonces, vamos a hacer desarrollar, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan, Sí no? se escucha. Ya, Sí, vamos a desarrollar, sí, este, este tema de los traumatismos vertebromedulares es uno solo con los traumatismos cráneoencefálicos y también con los politraumatizados. Todos parten de un politraumatizado generalmente y pocas veces se presentan como un traumatismo encefalocraniano puro, es decir, solamente lesiones del cráneo, o un TBM puro, ¿no? O sea, un traumatismo vertebromedular puro, ¿no? Pero generalmente la gran mayoría pertenecen a, a este tema grande que es el politraumatizado, ¿no? Porque vienen de un accidente, ya sea casual, un accidente de tránsito, una agresión, una caída por un precipicio, etcétera. Entonces, está comprometido todo el sistema, ¿no? Es decir, todos los órganos, todo, sea cráneo, médula, abdomen, huesos largos, etcétera, ¿no? Entonces, eso para tener una definición de lo que sería un TBM, ¿no? Los TBM, como su nombre lo indica, son traumatismos vertebromedulares. Muchas especialidades, no acá en el Perú, pero también creo que en algunos sitios. Este tema es visto por los traumatólogos también, ¿no? Porque dicen que si está comprometido el hueso, las vértebras, que son el aparato de sostén, o sea, el mesénquima, ellos lo que ven es hueso, ¿no? Pero el daño medular lo tiene que ver el neurocirujano, ¿no? Entonces, es mejor que el neurocirujano lo vea porque actúa sobre el mesénquima y actúa sobre la parte del contenido nervioso, que es la parte más importante, la médula, sus raíces y discos, ¿no? Entonces, dicho esto, muchas veces se presentan los traumatismos vertebromedulares como una lesión puramente de la columna. Hay un aplastamiento, por ejemplo, de la vértebra L2, D2, D7, etcétera, ¿no? O las cervicales. Entonces, en ese sentido, si llega así a mano del neurocirujano, el neurocirujano está en capacidad de poner, tratar ese tipo de lesión. Pero generalmente siempre hay alguna pequeña conmoción medular, que es una inflamación por el trauma en sí de la médula que actúa, no puede hincharse, puede haber un pequeño sangrado de, de subdural o epidural de la médula, y entonces ahí es que el neurocirujano tiene que actuar, ¿no? Entonces, eh, acá en nuestro país está visto por los neurocirujanos, principalmente los traumatismos vertebromedulares. Eh, entonces vamos a comenzar haciendo un poco de historia, ¿no? Acá, las potenciales graves consecuencias del daño vertebromedular se han observado a lo largo de la historia, ¿no? Siempre ha habido lesiones, los egipcios lo han documentado y otras poblaciones antiguas también han documentado este tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, se escribió en el año 700 por Paulus de Agenina cómo ya se hacía el tratamiento de estas lesiones, ¿no? Mediante una laminectomía descompresiva, ¿no? O sea, actuaban sobre la lámina para poder ver el daño que está en el interior del canal, ¿no?
También se escribió el instrumento para tal acción. Perdón. Reducción de las luxaciones también fue otro método para tratar este tipo de lesiones, como lo hizo este autor Aulus Cornelius en el año 1600, ¿no? También se escribe en el papiro de Edwin Smith, que eso ya viene más antiguo, el 3000 o 4000 años antes de Cristo, y se escriben 4 o 6 casos de trauma espinal cervical. Mira, hay tanto, ¿no? Eso en la época de los egipcios y más antes, ¿no? Más antes. También en la época de los sumerios y esos pueblos que se dieron cuenta de que las lesiones a ese nivel estaban debajo de la espina, ¿no? Por eso ellos documentaron los daños vertebrales, tales como deslización, aplastamiento y sus sintomatología, una de ellas en las lesiones bajas, por ejemplo, el priapismo y la incontinencia urinaria, ¿no? Y también el daño motor que se producía cuando había un daño espinal a nivel sensitivo motor, ¿no es cierto? Vamos a pasar a la otra. Entonces la definición, como ya hemos dicho, los traumatismos vertebromedulares son lesiones de origen traumático, como su nombre lo indica, que producen daño vertebral y o medular a lo largo de todo el eje espinal, es decir, cervical, torácico, lumbar y sacro, ¿no? Por lo tanto, esto significa que hay una ruptura, pues, de la homeostasis espinal que ocasiona generalmente déficits de toda índole, desde dolor hasta alteración sensitiva motora, ¿no? Por ejemplo, en el bronce cuadro es un síndrome, hay lesión motora en un lado y alteración sensitiva en el otro lado, ¿no? Por el entrecruzamiento de las fibras a nivel alto, ¿no? Bueno, esto ya, a ver. Acá hay un concepto importante que he querido que ustedes lo sepan, es el concepto de segunda lesión. Es importante tener en cuenta que los traumatismos raquídeos que no presentan, por ejemplo, daño neurológico teóricamente digo porque siempre hay un daño sutil que no se puede ver ni en los exámenes auxiliares, y en la sintomatología es poco evidente verlo también, ¿no? En la clínica. Dice que no presentan aparentemente daño neurológico, hay un 10% que lo hará posteriormente. ¿Esto qué significa? Que significa que sí hubo daño a nivel de parénquima, del parénquima medular, ¿no? O sus raíces. Por lo que todos los traumatismos raquídeos son potencialmente causa de daño neurológico, dice acá la diapositiva, ¿no? Como le digo, si aparece una lesión, es porque ha habido un pequeño daño que ocasiona posteriormente una sintomatología, ¿no? Nos da la certeza de que sí hubo una lesión medular. A pesar de que en los exámenes auxiliares, como la resonancia magnética o una radiografía simple de columna, nosotros veamos aparatosamente un aplastamiento vertebral, esquirlas en la vértebra, hay un angulamiento del eje espinal, etcétera, etcétera, o un desplazamiento anterior, o sea, una anterolistesis o una retrolistesis, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo eso y sin embargo vemos el canal con la médula, aparentemente no vemos
mayor cosa, ¿no? Y entonces podemos decir que hay una lesión vertebral, pero no una lesión medular. Esto nos está diciendo que sí, ¿no? Como dijimos antes, las lesiones pueden presentarse desde la región cervical hasta la sacroiliaca, ¿no? Claro que, ¿dónde termina la médula? Ustedes saben, ¿no? La médula termina en L2, ¿no es cierto? En L2. Más abajo ya viene la caudequina y el saco, ¿no? Que las contiene, es decir, raíces flotando en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero también por ahí las raíces pueden ser contundidas, ¿no? O agredidas quimioterápica por inflamación química dada por la sangre, ¿no? El segmento cervical, como fue dividido en segmentos que contienen todas las vértebras cervicales, comenzando desde el axis, ¿no? Hasta la séptima vértebra cervical, ¿no? Entonces, la primera, eh, esta unidad del segmento cervical se consideró como la unidad rotatoria y la unidad flexora, extensora y tracción, porque el cuello es el que se mueve, ¿no? Podemos rotar, podemos inclinar la cabeza, extender la cabeza, mover a los costados, etcétera, etcétera. Por eso es la unidad que más efectúa los movimientos, ¿no? La más móvil. En esta unidad también es la más importante en cuanto a la gravedad, porque ustedes pueden inferir que una lesión a este nivel puede matar si la lesión es alta, ¿no? Porque el edema puede crecer hacia el bulbo donde están los centros respiratorios y vasculares, ¿no? Y hacer un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y este paciente ir al exitus letalis, o sea, morir, ¿no? En este sentido, les voy a contar un caso real de una paciente de 19 años, hace mucho tiempo, en el Hospital Casimiro Ulloa, cuando yo trabajaba ahí. Una chica llegó a la emergencia, estaba despierta, decía que dolía el cuello y aquí había en la región posterior una equimosis, ¿no? Y a la palpación en el examen había un criqueo de huesos, ¿no? Pero estaba consciente porque el cerebro no había sido tocado, ¿no? Pero había un nivel sensitivo, ¿no? Que era C3 para abajo, creo, o C4 para abajo. Sensitivo y motor, ¿no? O sea, no movía y no sentía nada. Y bueno, ya se sabía qué cosa era, ¿no? Un TBM con lesión tipo sección medular, ¿no? Hicimos sus pruebas, todo, y en la tomografía nos dio una lesión severa había un desplazamiento severo y probablemente una sección medular, ¿no? ¿Y dónde tenía que ir esta chica? Esta chica tenía que ir, ¿a dónde? A cuidados intensivos de allá de la zona de trauma shock a cuidados intensivos. En cuidados intensivos tuvo que intubársele, pero como tenía lesión cervical, se tuvo que hacer una traqueostomía para poder meter el tubo a través de la traqueostomía. No podía moverse el cuello y el neurocirujano lo sabía, el anestesista lo sabía, que el clínico lo sabía, el intensivista, todos ellos sabían, ¿no? Entonces, lo único que quedó era hacer una traqueostomía para poder intubar a esta paciente, ¿no? Para poder, ustedes saben, el ABC de la reanimación es la reanimación respiratoria y vascular, ¿no? En este caso, ya la chica iba menguando el problema respiratorio porque el edema probablemente de la lesión inicial iba a crecer para arriba y para abajo también. Entonces, se le intubó y a medida que pasaba el tiempo, esta chica antes de la intubación iba haciendo una especie de AMIS, iba durmiendo, ¿no? Durmiendo.
Entonces se le intubó y rápidamente se trajo el respirador, se conectó al respirador volumétrico y la chica despertó, ¿no? Despertó. Eso no estaba diciendo que ella estaba haciendo una hipoxia cerebral que, que estaba ya eh, comprometiendo el encéfalo, ¿no? Y los latidos cardíacos se hacían más lentos y cada vez más lentos, ¿no? Entonces, cuando se intubó y se restableció la oxigenación, la chica despertó, ¿no? Despertó normal, otra vez se puso en Glasgow 15, teóricamente, ¿no? Desde el punto de vista cerebral, claro que no movía, ¿no? Pero estaba totalmente consciente, ¿no? Ella preguntaba cuándo me va a operar para poder irme a mi casa, ¿no? Cosa que nosotros no le contestamos porque sabíamos que su pronóstico era reservado, ¿no? En UCI pasó más o menos unos 8 a 9 días y un día hace un buen paro cardiorrespiratorio a pesar de que estaba intubada y entonces se llegó al acuerdo de que sacarla y moverla de ese estado no había futuro, ¿no? Entonces ya porque era una sección medular, ya con una resonancia magnética estudiada, con el diagnóstico radiológico de sección medular, entonces ya no tenía futuro. Lo único futuro que tenía esta chica es quedar paralizada de por vida prácticamente, ¿no? Entonces eh, se aumentó un poco más el oxígeno, pero a pesar de eso no salió y murió esta chica, ¿no? Por eso estoy diciendo que ese nivel de lesión es totalmente peligroso, ¿no? Los segmentos más inferiores también son porque dan cuadriplegias, ¿no? También casi igual que el anterior, ¿no? En cambio ya los del segmento torácico ya afectan ya al menos parcialmente los brazos, pero algo puede mover a nivel de miembros superiores, la sensibilidad se mantiene a veces con una hipoestesia, etcétera, ¿no? Pero ya disminuye la gravedad. Y los segmentos lumbares hay solamente paraparesia y, y los segmentos sacros prácticamente compromiso radicular nomás, ¿no? Veamos. Bueno, viendo en sí las lesiones con nombre propio que muchos autores los han puesto, tenemos las fracturas del axis, por ejemplo, esta fractura del pedículo, fractura del ahorcado también le llaman por extensión o distracción y compresión, representan el 7% de las fracturas cervicales, dice acá, y llamada también por el autor que quiso llamarlo así, o mejor dicho, como él fue el primero que vio este tipo de fracturas, la fractura de Hartmann, ¿no? Las fracturas del odontoide también son frecuentes en los 3/3, ¿no? Hemos visto bastantes de este tipo, ¿no? Que generalmente se conserva la función neurológica o está disminuida en un porcentaje. Y lo que aquí hay que tener es en la movilidad del cuello, ¿no? Porque si nosotros vemos una fractura de la odontoides, hay que tener mucho cuidado en mover porque puede el odontoides estar en la región posterior. Si se desplaza ahí y nosotros desplazamos hacia adelante, podemos aplastar la médula, ¿no? Y ocasionar una iatrogenia, ¿no? Estas fracturas del odontoides pueden ser en su base, en el tercio medio o en el tercio superior. Hay otros conceptos también, como por ejemplo lesión medular completa, como ya hemos visto en el ejemplo que yo les di de la chica de 19 años, y la incompleta como el bronce quar, que también ya les dije, ¿no? O sea, el bronce quar es una sección incompleta, una lesión incompleta, ¿no? O sea, toma media médula nomás, ¿no? Por eso es que el entrecruce de las fibras hace de que sienta en un lado, pero la parálisis está en el otro lado.
Ese es el síndrome de Bronce-Quart que ustedes habrán escuchado alguna vez, ¿no? Bueno, en este sentido, ustedes que están viendo acá, en una radiografía simple, en un examen simple de columna vertebral, estas placas, si ustedes no tienen resonancia magnética, no tienen tomografía a la mano, está en un sitio alejado, por decir, ustedes que van a hacer cerúmenes, perdón, el, el CECIGRA, ¿no? O sea, la actividad que van a hacer después de, de graduarse para pagar al Estado, ¿no? Entonces, van a tener que hacer radiografía siempre porque el centro de salud o el hospitalito que estén, si es que van a provincias, no van a tener tomógrafo y menos resonador, ¿no? No es como en Estados Unidos que un centro de salud ya tiene hasta resonador magnético, ¿no? Acá estamos en el Perú y tenemos que echar a la mano todo lo que tenemos, ¿no? Ahí ustedes están viendo de una radiografía tanto en la posición frontal y la posición lateral, ¿no? Con estas dos ya ustedes se pueden dar una idea de ver si hay lesiones. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Ya, ¿alguien me puede decir, ven algún tipo de lesión en estas placas? Miren bien. Esto es para hacer la clase un poquito más interactiva, ¿no? Para que ustedes se les grabe un poquito más las clases, ¿no? Estos son aspectos prácticos que les van a servir en el futuro. doctor, de repente en la imagen izquierda se ve muy recta, no hay la curvatura normal, me parece, o Ya. ¿Eso qué significa? Ahí su nombre lo dice, ¿no? Síndrome, ¿sabe lo que es un síndrome de latigazo, no? Sí, sí, doctor. Ya es cuando uno ve, por ejemplo, una parada brusca o un choque en un automóvil, la cabeza va a bambolear hacia adelante y hacia atrás, ¿no? ¿Y qué es lo que manifiesta el paciente? No, generalmente puede tener pequeño adormecimiento y hipoestesias en los miembros superiores, pero lo que más va a decir es que tiene un dolor en la nuca, ¿no? Intenso, ¿no? Y no va a poder y se va a mantener tieso, ¿no? O sea, porque si él mueve la cabeza por un movimiento va a tener mucho más dolor. Entonces, lo que tú dices, que no hay la, 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 la- la curvatura normal generalmente que se presenta en, en la región cervical y que se ve en una placa lateral, como estamos viendo ahora, ¿no es cierto? La columna ahí está recta. Se llama embaramiento cervical por la lesión que está en la región posterior. Se han estirado los ligamentos musculares, el músculo en sí, puede haber un pequeño sangramiento ahí. Y el dolor es la característica de este llamado síndrome de latigazo, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Acá, a ver, ¿me pueden decir si ven lesión o no? Vean sus plaquitas. Aló. Sí, doctor, en la imagen A, creo que ahí parece que el cervical el número 2 estuviera muy distraído del cervical 3 en la parte anterior, mientras que en la B, bueno, veo que la cervical número 7 está pues desplazado hacia adelante, me parece, doctor, se nota.
el segmento superior, ¿no es cierto? Ujú. Claro, el segmento superior vemos que hay una anterolistesis, aparte que hay un varamiento, ¿no? ¿Esto qué significa? El canal que está, el canal medular está totalmente ocupado por la vértebra, ¿no es cierto? Abajo, en la última vértebra, ¿no es cierto? Significa que aquí ya hay una sección medular. En la otra puede haber una conmoción, concusión medular, ¿no? Pero en esta otra, sí se ve una lesión definitiva. Este paciente de la B no tiene también un pronóstico favorable, ¿no? Porque ya hizo lesión ahí, salvo que, conserve una función motora, una función sensitiva, pero yo lo dudo, ¿no? En este paciente, no. Continuemos. Igual acá, ¿no? Acá hago una resonancia magnética, ya ustedes están viendo lo que estamos viendo en las placas anteriores, ¿no? Miren en la resonancia magnética que está más nítida, como la médula se ve ahí, totalmente destruida, ¿no es cierto? Abajo está destruida la médula y se continúa luego hacia la región dorsal, ¿no? Hay un desplazamiento, una fractura en el segmento inferior de la columna cervical y superior de la torácica, ¿no? Hay la vértebra está comprometida y la médula se ha disrumpido completamente, ¿no? Ya no hay meninges ahí porque no se ve y hay un aplastamiento que prácticamente hay como si fuera un chancado de la médula que ya no parece médula, ¿no es cierto? Continuamos. Esas son las imágenes que les he presentado para que puedan ustedes eh, visualizar lo que hemos estado hablando en la teoría, ¿no? Entonces, en la teoría seguimos con las fracturas, pueden ver con fracturas conminutas, luxofracturas, o sea, luxaciones y fracturas en sí y toman el nombre de los autores que las han tratado, ¿no es cierto? Los mecanismos de lesión, todas las lesiones ocurren generalmente, mayormente por flexión, porque el cuello siempre tiende a irse adelante, ¿no? Extensión también, rotación o compresión, compresión, no sea axial, ¿no? Cuando, por ejemplo, una caída parado o sentado es una lesión axial porque está a lo largo del eje, ¿no? Generalmente produce aplastamientos de las vértebras, salidas de los discos intervertebrales por aplastamiento también, etcétera, etcétera, ¿no? Puede haber combinaciones, ¿no? Pero si exageramos un movimiento como por ejemplo el rotacional, produce una lesión. Eso tiene un límite de movimiento, ¿no? Por ejemplo en el cuello. Si flexionamos de tal manera el cuello como esta chica que se hizo, se fue a la playa y la que dijimos, ¿no? Y se tiró creyendo que el agua le iba, bueno, la ola se retiró y cayó sobre arena, se dobló el cuello. Entonces, una flexión o una extensión excesiva también nos va a producir lesiones severas, ¿no? Ahora, la etiología de los traumatismos vertebromedulares, se ha hecho una estadística y a nivel del mundo se podría decir, puede variar, ¿no? Pero no más allá de estas cifras que tenemos, ¿no? Ustedes saben que ahora hay gran cantidad de accidentes automovilísticos, ¿no? Y válido también para los TEC y válido para los traumatismos vertebromedulares y para otras partes de la economía corporal, ¿no? Y así tenemos que los accidentes de tráfico son el 40%. Lo de trabajo también, ¿no? Lo de trabajo. Esos limpiadores de ventana que suben edificios y están por encima de 3 o 4 metros caen, quedan vivos, pero con lesiones severas del cuello, ¿no? Muchas veces. Y los accidentes casuales, uno pisa una cáscara de plátano, se resbala o se tropieza y cae
y a veces no logra poner el brazo, se tuerce el cuello también. En un 10% son los accidentes casuales, ¿no? Y la violencia que actualmente, por ejemplo, en nuestro país, la violencia que ha aumentado terriblemente, ahora podemos tener heridas de bala en el cuello, ¿no? Por veces apuntan a la cabeza y hay un pequeño, o no apuntan bien y cae en el cuello, ¿no? Y te lesionan la médula cervical, ¿no? La violencia es un factor que antes no se veía mucho, pero ahora se está viendo ya en un 30%, miren. Acá otro tipo de estadística en que nos dice 15.000 a 20.000 traumas en la columna vertebral se presentan en forma anual en los Estados Unidos, ¿no? La mayor incidencia, dependiendo del grupo etario, está a nivel de los 20 años en un 40%, ¿no? De 16 a 20 años. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los más arriesgados, no ven mucho el peligro. En cambio, la gente madura que ya ha vivido, generalmente se está cuidando, inclusive al bajar una escalera, porque si sabe que se cae con sus huesos frágiles como a vidrio, que ya se tiene a esa edad, una caída es muchas veces fatal porque se van a romper los huesos con mayor facilidad. En cambio, un niño y un adolescente que está en toda su actividad, con toda su energía todavía, y hacen piruetas, deportes, ¿cómo le llaman? Deportes de riesgo, etcétera. Entonces en ello se presenta una gran incidencia, ¿no? Ya hemos visto los accidentes vehiculares y de todas estas lesiones a nivel de toda la espina, hay un 55% que va a ser en la región cervical, pues. Entonces, ¿cómo clasificamos los traumatismos vertebromedulares, no? Hay varios tipos de clasificación. Por ejemplo, ahí tenemos la primera clasificación, traumatismo vertebromedular agudo y secular, ¿no? Esto, bueno, a mí no me parece mucho porque para mí todos son agudos, ¿no? Te caíste, te doblaste el cuello y fue agudo. Y ya las secuelas vienen después, ¿no es cierto? Y bueno, pero algunos autores han clasificado así y así ha quedado, ¿no? El traumatismo vertebromedular cerrado y abierto, ¿qué significa esto? Casi todos son cerrados, ¿no? No, no se ve, no se ven abiertos, todos son cerrados porque se produce la lesión y los músculos por encima, los ligamentos por encima, el subcutáneo por encima y la piel en sí encierran, ¿no? Salvo que sea un hachazo que le caiga en la columna y entonces abra hasta abajo, ¿no? Pero o también una esquirla de una granada de guerra que pueda rozar la columna y nos abra hasta abajo, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora, también hay otro tipo de clasificación que es sin daño neurológico y con daño neurológico, que puede ir desde la conmoción, concusión o contusión, ¿no? Siendo el menor grado de lesión en la conmoción, como ustedes saben, ¿no? El grado intermedio, la concusión y la contusión es cuando hay un daño evidente, ¿no? De la médula, igual en el cráneo, ¿no? Y viene otro tipo de clasificación de estable e inestable, ¿no? Eso tiene una validez quirúrgica porque toda lesión inestable debe tratarse inmediatamente para convertirla en estable, ¿no? Estable es en aquella en que, vista la lesión, la columna se mantiene en su sitio prácticamente, ¿no? O con una pequeña desviación. En cambio, la inestable puede ser traccionada para alinear la columna, pero dejan de traccionar y vuelve a desestabilizarse, ¿no?
Entonces, estos son los principales tipos de clasificación que uno puede encerrar para poder ver un traumatismo vértebromedular. Hubo un autor que se llamó Dennis y otro McAfee, en donde ellos, para ver el tipo de lesión que tenía el paciente y sistematizarlo desde cierto punto de vista, clasificaron a la columna en 3 columnas, ¿no? La columna A es la mitad anterior de las vértebras, la columna B, la que sigue, o sea, la mitad posterior, y, perdón, la columna B está compuesta por la mitad posterior del cuerpo vertebral, y la columna C ya viene el compromiso del canal, los pedículos y las láminas, ¿no? O sea, la vértebra, mitad anterior, columna A. La vértebra, mitad posterior, columna B. El resto que queda, o sea, canal, apófisis espinosa, apófisis transversa, en sí, y las láminas, es columna C, ¿no? Entonces, ellos ya podían sistematizar que hay una columna A, una columna B, podrían decir, este paciente tiene una lesión A, ¿no? Pero les quedaba insuficiente, ¿no? Entonces, ahí tenemos la división, ¿no? Ahí está, lo están viendo ustedes, de columna A, anterior, media y posterior, ¿no? Ahí el canal posterior, ahí están los pedículos, están las láminas arriba, las apófisis transversas que no se ven, la apófisis espinosa hacia la parte posterior, ¿no? Entonces estos autores dijeron, bueno, nos falta algo, ¿no? Entonces hay que dar números para ver la invasión del canal, que es la columna C, la más importante, ¿no? Porque si está invadida la canal medular, significa que va a dañar las raíces o va a dañar, lo que más importante, la médula espinal, ¿no? Entonces ellos idearon un sistema numérico y dijeron, si el canal está libre, 0. Si el canal está comprometido en 1/3, es número 1. Si está en los 2/3, número 2. Y si ya no hay canal, 3/3, ¿no? O sea, un puntaje de 3. Y así ellos podrían decir un paciente con una lesión B1, B2 o B3. Una lesión A1, A2, una lesión C1, C2 o C3, ¿no? Y podían sistematizar así con ese tipo de clasificación nomás, darse una idea más rápida de la lesión que tiene este tipo de paciente, que tiene un TBM, ¿no? Aquí ya es para ver, ¿no? Miren, ahí es una lesión cervical alta, no hay una anterolistesis superior, ¿no? El cuadro clínico, como ustedes pueden saber, así haciendo rápidamente, lo característico, lo principal que ustedes tienen perdón, que que va a encontrar en la sintomatología de estos pacientes es que generalmente la conciencia no se afecta, pero sí se va a quejar primero un dolor a nivel de la lesión y una lesión sensitivo-motora en la región por debajo de la lesión, ¿no? Puede ser una cuadriplegia, una paraparesia con lesión sensitiva también que acompaña eso, ¿no? Y pueden haber casos particulares como el síndrome de Brown-Séquard, que ya hemos dicho, el síndrome de cordón posterior en la región posterior, etcétera, ¿no? O la lesión de los cordones laterales también, ¿no? Que tienen sus particularidades. Pero siempre va a haber focalizaciones, ¿no? Eso es lo que se llama, si un paciente siente una sintomatología en determinado sitio, está focalizando y está prácticamente diciéndole a la clínica dónde está
la lesión, ¿no? En qué lado está la lesión, o qué altura, o a qué altura. El diagnóstico, como ya una vez visto el cuadro clínico, rápidamente tenemos que, si vemos un paciente que está con una cuadriplegia o una cuadriparesia, o que conserva rasgos de sensitivos motores, tenemos que pasarlo rápidamente a sus exámenes auxiliares, ¿no? Los exámenes auxiliares. Cuando un paciente llega a trauma shock con un TBM, lo primero que hay que descartar es lesiones en otros tipos de parte de la economía, por ejemplo, en abdomen, ruptura hepática, ruptura de páncreas con un abdomen agudo por sangramiento, etcétera, que rápidamente lo puede llevar al shock hipovolémico y matar al paciente. Entonces, si el paciente está despierto y está viendo que está, inmediatamente llega a trauma shock, le colocan sus aparatos de electrocardiograma, lo intuban si es que ven que la placa no tiene lesiones cervicales, lo intuban, rápidamente le ponen oxígeno, rápidamente le saca el laboratorística sus exámenes auxiliares sanguíneos y de orina para ver qué es lo que podría padecer el paciente. Y el neurocirujano rápidamente lo manda al resonador magnético de frente, ¿no? En el Casimiro Yuba no tenemos, por ejemplo, resonador, lo mandan a un tomógrafo y le hace una tomografía tridimensional, ¿no? Al paciente para ver el tipo de lesión que tiene. Es importante eso porque tiene que actuarse rápidamente para, 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 para llevarlo en 1 o 2 horas a sala si es que necesita, ¿no? Tenemos un hematoma ahí grande que está aplastando la médula, o la vértebra está aplastando ahí la médula y todavía conserva función neurológica, inmediatamente debe pasar arriba para descomprimir, alinear el hueso desde el punto de vista quirúrgico y evitar de que siga dañando la médula o los elementos nobles, ¿no? De la espina. La radiografía siempre nos va a hacer, es el primer paso, ¿no? Y muchas veces el paso definitivo para trasladar a ese paciente a un centro de mayor complejidad o poder tratarlo ahí y darle su tratamiento, por supuesto, ya de inicio, ¿no? Hay posiciones de frente y perfil son las que más ayudan, ¿no? Y de ahí las imágenes de tomografía. Si no tenemos imágenes tenemos imágenes de tomografía y tenemos imágenes de resonador magnético, obviamos la tomografía y de frente nos vamos al resonador magnético porque nos va a visualizar no solamente la médula, sino el resto de tejidos blandos, ¿no? Las meninges, los músculos, la sangre, etcétera también, etcétera, etcétera, ¿no? Los elementos blandos sobre todo, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista imagenología, ¿no? Y en el preoperatorio, si vamos a operar ese tipo de paciente, ya tenemos que hacer en el preoperatorio todo lo que ya, si era un paciente grave, el laboratorista sacó en trauma shock, ¿no? Si no, si es un paciente que ha pasado a reposo, observación, entonces ahí el neurocirujano que tiene que hacerle todos sus pedidos de hemograma, hematocrito, grupo sanguíneo, etcétera, 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 orina, glucosa, urea, creatinina para ver cómo está el riñón, para ver cómo va a entrar a sala, ¿no? Plaquetas, las plaquetas son importantes también. Y ahí mismo se puede, si es una lesión cervical con desplazamiento de vértebras, hay que traccionarlo, ponerle un collarín para mientras llega a sala de operaciones, o si no necesita sala de operaciones, para poder sacar el collarín y ponerle un sistema de tracción, ¿no? Que va a tenerlo en cuidados intermedios o en cuidados intensivos. Bueno, la sintomatología. Estas son las clasificación de Frankel para ver las lesiones espinales, también más complejas que las que les he dicho. También
clasificación de Asia, que es otra clasificación que muchas veces se ven ya en hospitalización, se puede hacer este tipo de clasificación, ¿no? Ahí están viendo ustedes que está dividida en lesión completa, incompleta, más sensibilidad conservada y normal, ¿no? Incompleta más déficit motor, la otra, y completa ausencia de actividad, o sea, actividad sensitivo-motora, ¿no es cierto? Esta también se puede usar por ustedes cuando están en los primeros días, ¿no? Si hay una lesión que nosotros podríamos tratar para evitar una lesión secundaria en las lesiones que son de leve a moderado, es qué es lo que tienen que usar ustedes como médicos. Una medida importante es evitar la hipotensión. Mantenerla en el límite menor de 90 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para que sea la irrigación. ¿Qué significa una mayor irrigación? Mayor cantidad de oxígeno y glucosa que va a llevar al parénquima nervioso, ¿no? En este caso de la médula, ¿no? Ya, se debe entonces evitar la hipotensión, o se debe mantener una hipertensión leve con dopamina. La bradicardia, si es que existen, debe tratarse con atropina. Eso lo hace el intensivista generalmente. La oxigenación mediante eh, el control de la vía aérea y la presión parcial de oxígeno mayor de 70 milímetros de mercurio, ¿no? Y si el paciente no ventila bien, hay que utilizar un ventilador mecánico tipo volumétrico. El tratamiento, como igual en todo tipo de estas urgencias que hay, primero tiene que ser médico, ¿no? No hay ningún paciente que llegue a traumachoque y sea operado ahí mismo, ¿no? Entonces, lo más importante acá es administrarle corticoides, ¿no? Para el edema del parénquima medular, ¿no? A diferencia de las lesiones por traumatismo encefalocraneano, en donde ya se ha dejado de utilizar los corticoides porque según estudios que han hecho, ya no, los corticoides para este tipo de lesiones no han llevado a mayor mejoría, ¿no? Y ahora se está utilizando AINES, bueno. Pero aquí en la médula sí hay que utilizar corticoides, sí o sí. Se utiliza la metilprednisolona, puede utilizarse la dexametasona también. La dosis inicial a razón de 30 miligramos por kilo de peso, por la vía, por supuesto, en 15 minutos. Hay que pausar 45 minutos y continuar a una dosis de 5,4 miligramos por kilo de peso en infusión por 24, 48 horas, ¿no? Que es el periodo al cual sirve. Si ya pasa de 48 horas o un poquito más de tiempo, ya no es necesario el corticoide, porque ya no se va a revertir la lesión. Como les decía, este tratamiento para que ayude tiene que ser puesto en las primeras 8 horas, ¿no? Hay una clasificación de NACIS, un estudio de NACIS 2 del año 95 que trata sobre esta aplicación de la metilprednisolona, ¿no?
El NACIS 1 era 24 horas, el NACIS 2 ya extendió hasta las 48 horas, ¿eh? Un tratamiento con metilprednisolona, ¿no? También el tratamiento médico al inicio tiene que ser, por ejemplo, si es cervical, como ya les decía, el alineamiento, ¿no? El alineamiento y es el estabilizar la columna cervical, ¿no? Con contracción, ¿no? Hay que utilizar férulas, si es que tiene que transportarse, collarines, férulas, una vez alineado el cuello, ¿no? Por eso que los bomberos, ustedes cuando ven que llevan a un hospital, ellos saben, seguramente hay un bombero médico que los guía, pero generalmente todos ya saben que tienen que ir con un collarín en la columna cervical para evitar el movimiento, ¿no? Una vez yo vi cómo trataban a los heridos eh, en la Fuerza Aérea, ¿no? Una vez yo estuve en la Fuerza Aérea en Talara y vi que cuando hicieron un bombardeo ficticio, por supuesto, con aviones de la frontera ecuatorianos, los aviones zumbaban por arriba, ¿no? Entonces salió la ambulancia y yo dentro de ella y con otros, con los enfermeros, teóricamente eran los avioneros, o sea, los soldados, ¿no? Los soldados que no sabían ni jota, por supuesto, de medicina. Entonces, y les ponían letrero, ¿no? Columna torácica de la región posterior, columna del cuello. También le ponían un letrerito ahí, hemorragia masiva, qué sé yo, ¿no? Entonces iba el médico, iban los enfermeros, teóricamente enfermeros, entre comillas, y ellos, por supuesto, no sabían, pues nada, ver gente del pueblo que son, que hacían su servicio militar, ¿no? Y primero agarraban como al paciente, lo apretaban o lo agarraban de las piernas y del cuello y la cabeza iba moviéndose y flexionada, ¿no? Y aparte que iba flexionada también la columna, ¿no? El resultado, tuve que decir eso, pues cuando hubo evaluación, ¿no? Evaluación médica. Y le dije que eso no se podía hacer porque tenía que ser transportado en una tabla o una camilla recta, ¿no? Como debe de ser para evitar que haya más tipos de lesiones, ¿no? Y así se hizo, ¿no? Pero eso hay que tener en cuenta, ¿no? Todo paciente debe ser transportado después de alineado como si fuera una tabla en sí, ¿no? El paciente, para evitar mayores iatrogenias. Ahora el tratamiento, aparte del médico, el tratamiento definitivo es el quirúrgico, ¿no? Comprende descompresión del canal mediante laminectomías y reparación de las meninges si están dañadas y alineamiento del hueso o, ¿cómo le llaman? Fijación de la columna, una artrosis quirúrgica, ¿no? Entonces acá nos está diciendo la estabilización mediante el uso de diversos implantes, ¿no? Implantes de metal, principalmente el titanio. Antes se usaba mucho el acero. Yo llegué a ver el acero todavía en algunas cosas, ¿no? En algunos pacientes, pero ya se había descontinuado, ¿no? Por el titanio, ¿por qué? Porque no tiene, cuando un paciente va a la resonancia magnética no tiene actividad magnética, o sea, en cambio el acero sí va a aflojar los implantes, ¿no? Porque va a querer irse al magneto que representa el resonador, ¿no? Que es mayor que el campo magnético terrestre, ¿no? Y se va a implantar, aparte del titanio, también se puede implantar ciertos materiales biológicos para hacer una artrosis quirúrgica, ¿no? Y material sintético también, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este es una fijación de la columna mediante tornillos y barras, ¿no? Las barras que se ven acá en la placa frontal y las barras, los tornillos que van por vía de los pedículos, bueno, acá no se puede usar el puntero, no sé si se podrá usar.
que los tornillos que van por el pedículo hacia la vértebra, ¿no? Y así queda, ¿no? Y hay un- un- una barra que también cruza entre la barra principal que está aquí viéndose, que se llama crossover, o sea, cruza de lado a lado, ¿no? Para mayor fijación. Y acá está lo que se conoce como la tracción cervical para cuando el paciente no necesita tratamiento quirúrgico, va a fijar mediante métodos antiguos que había, y el más moderno es este que están viendo en la imagen, que es el halo de Bess, ¿no? Que significa un suncho a nivel de, del, del cráneo, fijado con pines, o sea, tornillos ahí a la tabla externa, de donde bajan barras hacia un chaleco de velcro o de plástico, hacia abajo, hacia al tórax, y con tienen botones que estiran de acuerdo a lo que van viendo las imágenes, ¿no? Y queda ahí el paciente con ese por lo menos unos 20 días para ver si se alinea, ¿no? Cuando se saca este sistema y se ve que se desalinea, entonces ya tiene que ser quirúrgico. Pero si no, muchas veces, la gran mayoría de veces queda ya estabilizado, ¿no? Este tipo de halo de Bess, también está hecho de fibra de carbono o titanio, ¿no? Fibra de carbono generalmente para, para que las tomas por resonancia magnética no afecten al paciente, ¿no? Este es el mejor sistema. Después había los garfios que se colocan también en el cráneo y se acostaba el paciente hacia atrás en la cama y se ponían pesas a través de una polea y este, se tenía al paciente acostado, ¿no? Pero ahí acostado en la cama es el paciente una incomodidad porque el paciente está consciente, aparte que podría generarse escaras, ¿no? Escaras que no era lo que tenía que evitarse, no es lo más adecuado, pero una escara ya puesta por ahí entra la infección, etcétera, hay que curarla, hay que movilizar al paciente, aparte de la incomodidad que tiene el paciente, ¿no? Y aparte en cambio, con el halo de Bess puede estar sentado el paciente en una silla mullida y un ayudante puede estar desplazándolo por el hospital y el paciente así se distrae y es más viable su hospitalización, ¿no? El resto de segmentos como con el tratamiento que ya les he dicho, ¿no? Acá tenemos el tratamiento cuando hay un disco, por ejemplo, un trauma neurovertebral, que se sale el disco, como estamos viendo ahí, que está saliendo el disco, mediante una disectomía con un mínimo efecto invasivo a través de un tubo, ¿no? Y un laparoscopio que se puede hacer, ¿no? Para no hacer cortes grandes, ¿no? En la región posterior. Bueno, ahí hay otras placas que es lo mismo y ahí acaba. Esto es lo más importante. Si hay algún tipo de preguntas, a ver, espero sus preguntas para hablar un poco más de esto.
¿Aló? Hola. Sí se le escucha, doctor. Sí, no estaba viendo si hay algún tipo de pregunta para ver, para resolverlas. Podrían hablar. Doctor, buenos días. Disculpe una pregunta, doctor. Sí, sí. Cuando usted mencionó sobre el concepto de la segunda lesión, mencionó que más o menos el daño neurológico se va a presentar en un 10%, ¿no?, de pacientes posteriormente. Sí. Y mi pregunta es, ¿dentro de cuánto tiempo promedio tiene que pasar para que se manifieste esa lesión, doctor? Dentro de los 10 días, generalmente. Gracias, doctor. Puede ser el tercer día, cuarto, quinto, sexto día, ¿no? Se va a presentar sintomatología sobre todo, ¿no? Esta fijación de barra y tornillo se llama fijación transpedicular, por si acaso, porque va a través también se le conoce como instrumentación, por si acaso. Instrumentación, ¿no? Para los pacientes que tienen lesiones severas, ¿no? Bien, hola. Sí, se le escucha, doctor. Sí, la delegada me contesta, ¿no? Sí, doctor, sí le escuchamos. Ya, la otra clase, ¿qué va a ser, cuál va a ser el tema? Era traumatismo encefalocraniano, pero creo que eso lo hicimos en el primer tema. O sea, con otro médico, ¿no? No, con usted. No, el primer tema hemos hecho El primer tema que no hemos hecho sería la espondilitis, canal estrecho. a canal estrecho, bueno, espondilitis y canal estrecho. Ujú. Ya. Ese falta. Entonces, eso falta, ¿no? Ya, entonces, igual pues hacemos lo mismo que ahora, ¿no? El martes, ¿no? Sí, doctor, el martes. Ya, Doc- entonces, acá estoy viendo ustedes, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ustedes son 6 o 9? 10, doctor. 10, ¿no? Me han faltado 4 entonces, ¿no? Estamos todos, bueno, Pero estamos que los aquí, 10 acá en esta reunión. sí, pero que yo acá en la barra de abajo veo las fotografías, ¿no? 3 y 6. Ah, ya,
Tendría que poner arriba, en donde dice la reunión al costado, dice unos muñequitos, ahí para que vean todos los asistentes de la reunión. Sí, ay, ay, ay. Acá está, pues sí. Mostrar a participantes. Ahora sí. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Sí. Con respecto a la laminectomía que mencionó para es la descompresión cuando hay lesión, ¿cuál sería? O Descompresión. sea, ¿ese sería Ajá. una medida de emergencia o en qué momento se Sí, podría realiza? ser, claro. Generalmente es una medida de emergencia porque ahí hay algo que está comprimiendo la médula. Puede ser un hematoma, puede ser un disco, o puede ser la misma lámina, o parte del hueso que se ha ido hacia el canal, ¿no? Entonces se llama descompresiva porque hay que descomprimir ese canal, porque ahí hay un agente externo que está comprimiendo la médula, ¿eh? Entonces es una emergencia que hay que, porque han pasado las 48 horas y ya no, ya así lo descomprimó y ya hizo una lesión definitiva. Entonces ya no tiene sentido ya, ¿no? Hemos visto muchas veces que hay lesiones así con un angulamiento severo de la columna que llega así, entonces yo pienso que en la resonancia había sangre ahí y estaba angulado, ¿no? Habría que estabilizar ya de frente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como estamos en un hospital del Estado, eh, no se tienen los materiales de inicio, ¿no? Entonces los cirujanos decían, bueno, ¿por qué se va a hacer? ¿Con qué vamos a operar? Y operaban cuando ya pasaron, imagínense ustedes, 15, 20 días, unos 20 días o un mes, llegaba el material. ¿Para qué? Solamente para estabilizar lo que es la columna en sí, o sea, el hueso. Pero el daño ya está hecho en la médula, ¿no? Ya no tiene mayor importancia. Entonces, en un inicio tiene que ser esto, hasta las 48 horas se podría esperar máximo de aplastamiento para que una laminectomía el canal sea descomprimido y tengamos mayor posibilidad de recobrar las neuronas o los ejes que están comprimidos, ¿no? Y tener un mejor pronóstico. O sea, doctor, esto sería análogo a la craneectomía descompresiva, ¿cierto? Claro, claro, tenemos un hematoma epidural o sudural grande, tiene que entrar rápidamente solo, ¿no? A la sala, perdón, y descomprimir, ¿no? A veces pasa, no hay tales hematomas, pero van, van a cuidados intensivos porque tienen alteraciones de la conciencia estos pacientes para que sean intubados y todo, y ven que no mejoría, no hay mejoría a pesar del tratamiento que le da el intensivista, ¿no? Con el respirador, con toda la parafernalia que le da el intensivista, ¿no? Medir el pH, la cantidad de oxígeno que tiene en la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así no recupera y sin embargo ven que no tiene ventrículos el paciente. ¿Por qué? Porque están aplastados. Eso significa un edema generalizado, ¿no? Y llaman al neurocirujano para que le haga una gran descompresión, porque el cerebro está apretado ahí por el edema y la única vía de salida que tiene es ¿dónde? En el agujero occipital. Y si va por el agujero occipital, ¿qué va a aplastar? El cono vulvar, ¿no? ¿Y qué hay en el codo? Los centros respiratorios y de circulación, y va a ir este paciente a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, para darle una vía de que por donde el cerebro puede escapar, es abrir ampliamente desde la región frontal hasta la región posterior y hasta la región cerca de la base, cerca del seno longitudinal superior, una gran craneotomía que se llama craneotomía descompresiva. Dejarlo sin hueso, dejar con la meninge en una cruz o en un asterisco para que pueda salir por ahí el cerebro hasta que se descomprima y en lugar de una pelota que tenemos ahí va a tener un hueco. Hora de hacer una plastilla con su propio hueso o con otro tipo de material y el paciente, si es que ha estado en fase de recuperación, va a recuperarse ese paciente. Así.
Doc, entonces más o menos el manejo sería, o sea, por ejemplo, ante una lesión de la columna vertebral, pues empezamos con los corticoides para disminuir el edema, Claro, el ¿cierto? tratamiento médico. Si tú ves en la Claro. resonancia médica, toda la columna estable, no hay invasión del canal y la médula desde el punto de vista radioscópico se ve más o menos normal, el tratamiento es médico. No hay nada que abrir ahí, ¿no? Sí, justo mi duda iba, ¿no? ¿En qué momento es que se decide hacer la laminectomía, ¿no? ¿Cuál es el punto de corte que ya Hacia, el médico decide, no, ya no solamente el corticoide es suficiente, sino que entran a la laminectomía? ves la lesión, ¿no? En primer lugar, estás viendo la lesión ahí, que hay una invasión del canal, eso ya es indicación quirúrgica. Si ven que no hay invasión del canal, pasa un día, 24 horas, hasta 48 horas profesora, y no hay mejoría, entonces entras a- a explorar eso, ¿no? Puede haber eh, un, un disco que se ha salido por ahí, aunque también se ve eso, ¿no? Pero si tú ves que no hay mejoría es porque ya hay una lesión definitiva entonces lo único que en los primeros días es que tiene que esperar 1 hasta 48 horas. Y si ves una pequeña invasión hasta los 48 horas, más allá no tampoco, ¿no? Pero eso lo estás viendo tú en los exámenes auxiliares. ¿No? Ahora, si no tienen los exámenes auxiliares, bueno, también igual, ¿no? Si ves que no hay mejoría porque en una placa está aparentemente todo normal y no hay mejoría, en una radiografía simple, entonces hay que ir a la cirugía si es que no tienes toda la ayuda radiológica, ¿no? A eso me refería. Gracias, doctor. ¿Ya de qué? Entonces, hasta el martes a esa misma hora, ¿no es cierto? Delegada. Sí, doctor. Ya, entonces ahí quedamos. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Ya de qué?